Reflexiones sobre la deuda eterna. Yo no quisiera volver sobre estos temas, pero lamentablemente las cosas que ocurren en la Argentina determinan que uno vuelva y vuelva y vuelva. Y hace 4 días el ministro Martín Guzmán dio a conocer la noticia de que se había acordado con los acreedores. Y esto nos obliga a algunas reflexiones. La primera, que antes de la pandemia se había ofrecido a los acreedores unos bonos para canjearlos por los del 2005 y 2016 y 2017 con determinadas condiciones. Se produjo la pandemia con la tragedia que eso significa para la economía del país y las muertes, las enfermedades y todo lo que conocemos, los miles de puestos de trabajo que se han perdido, las pymes que están quebradas, y se fue mejorando la oferta a pesar de que la situación económica iba empeorando. Se empeoraba por un lado y a los acreedores se los mejoraba por el otro. Y fue así que si originalmente íbamos a empezar a pagar en el 2023 a fines de noviembre, ahora vamos a empezar a pagar en enero del año que viene, en julio, y seguiremos pagando. No iba a haber pago de intereses de vengados, ahora se van a pagar a través de un bono. El valor presente de los títulos iba a ser del 37%, ahora va a ser del 54,8%. Iba a haber una enorme quita de intereses, ahora ya no es tanta. Es decir, los acreedores cedieron muy poco y consiguieron lo que querían, más allá de cláusulas legales que todavía no conocemos. Y nosotros, en la difícil situación económica que estamos, tuvimos que ceder y seguir cediendo a pesar de lo que está pasando. Y otra de las reflexiones importantes es con qué plata vamos a pagar en enero del año que viene, porque no lo ha explicado ni el presidente ni su ministro de Economía. Y se me ocurre que, ya que se ha acordado con los acreedores, ya que el sistema está encantado con que la Argentina no entre en default, podremos pagar volviendo a acceder al mercado de capitales, es decir, volviendo a endeudarnos, lo que ha hecho siempre la Argentina desde 1984 hasta hoy. Es decir, les vamos a pagar a los acreedores y vamos a pedirles plata para que podamos pagarle. Un viejo reciclaje de la deuda, como ocurre desde hace años. Nada nuevo, nada que sorprenda, porque esto ha ocurrido así desde 1984 hasta hoy. Casi 40 años. Y si no quiere el gobierno acceder al mercado de capitales, la otra posibilidad que tiene es el Fondo Monetario, porque ahora hay que arreglar la deuda con el fondo, que son 44 mil millones de dólares más alrededor de 5 mil millones de interés. Y el fondo seguramente nos va a dar plazos, no sé cuáles, ya se verá en la negociación. Y si nos da plazos, existe la posibilidad de que nos tire unos pesos para empezar a pagar. ¿Y por qué digo esto? Porque nos iba a dar 57 mil millones durante la demencial gestión de Mauricio Macri, y como nos dio 44, es posible que exista la oportunidad de darle a la Argentina una ayuda, ya que ahora los gurúes de la economía, algunos funcionarios del Estado, dicen que el fondo cambió y que la señora Georgieva, que se fotografió con el ministro Guzmán, ha apoyado a la Argentina, es decir, está del lado nuestro supuestamente para que arreglemos nuestros problemas, pero a pesar de estar del lado nuestro y en medio de la grave situación que vivimos, pidió que le pagáramos, y le pagamos 320 millones de dólares hace un poco más de un mes. Y esto de que el fondo cambió es una falacia, el fondo no ha cambiado, el fondo es siempre el mismo. Y nosotros en la Argentina tenemos una vieja historia de acuerdos con el fondo, donde siempre resultaron dañosos para la economía del país. Y que el fondo no ha cambiado, lo dijo hace 48 horas el doctor Guillermo Nielsen, que algo sabe de operaciones internacionales, que es el actual presidente de YPF. Ahora, muchos dirán,
Pero no, si tenemos reservas en el Banco Central. Sí, efectivamente, tenemos 43.300 millones de dólares de reservas, pero da la casualidad que tenemos 100.000 millones de dólares de deuda. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene esas reservas totalmente comprometidas. Tiene pases pasivos por más de 2 billones de pesos que hay que pagar diariamente. Tiene LELIQ emitidas por 2.219.000 millones de pesos. Las tasas de interés de la LELIQ son alrededor del 40%. Eso significa que en estas maravillosas operaciones que hacemos, el Banco Central está pagando varios miles de millones de pesos en concepto de intereses todos los días. El propio Banco Central acaba en su último boletín de decir que la inflación en los próximos 12 meses va a ser del 52%. Hay estimaciones de que la pobreza ha crecido al 50%. Es decir, que es un panorama realmente complicado y este acuerdo alivia al gobierno el año que viene, el otro y el otro, pero después empiezan de nuevo los vencimientos. Y el alivio es circunstancial, es la coyuntura, porque vuelvo a lo que dije, hay que empezar a pagar y no hay divisas para pagar porque están comprometidas y la única solución es volver a endeudarse para pagar. En 1893, un gran ministro de Economía que tuvo la Argentina, en ese momento era el ministro de Hacienda, el doctor Juan José Romero, cuando le dio instrucciones al ministro en Londres para que pidiera una moratoria de los pagos, le dijo que ni se le ocurriera pedir nuevo dinero para pagar lo viejo, porque la frase es textual, esto es decir, derecho a la bancarrota. Y es lo que han hecho todos los gobiernos desde largo tiempo hasta hoy, en rigor desde que terminó la dictadura militar, creyendo que así se solucionaba todo. Y cuando uno lee el éxito que se trasluce en los grandes medios, en los medios hegemónicos, como le dicen, lo que dice Página 12, los empresarios, los economistas, por fin la Argentina arregló. Y yo pregunto, eso mismo dijeron en el 92, y la deuda era de 62.000 millones, y 8 años después fue de 140.000. Eso mismo dijeron en el 2000 y el 2001 con el meacanje y el blindaje de la Rúa, y le dejaron un muerto al doctor Kirchner de 181.000 millones de dólares. Las frases exitistas de siempre que no se corresponden con la realidad. Lo que pasa es que nos damos cuenta cuando empieza a pasar el tiempo. Y un detalle final. Este festejo del arreglo por parte de los exministros endeudadores, desde Daniel Marx a Duhovne, desde Alfonso Pratgay hasta Luis Caputo, ¿será porque ellos tienen bonos de la deuda? Porque como se negocia simplemente con fondos de inversión, y los fondos nunca dicen quiénes son los que tienen inversiones en ellos, es posible que tengan bonos. ¿Y por qué digo esto? La justicia federal, a través de una prolija investigación del doctor Federico Delgado, determinó que Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas, el vicejefe de gabinete Mario Quintana, habían comprado bonos de la deuda en el 2016. Y también sabemos que en el 2017 hizo lo mismo Luis Caputo a través de un fondo de inversión Noctua que tenía. Entonces, seguramente la algarabía es porque esos bonos la Argentina los va a pagar. Y seguimos como siempre en el sistema de la deuda, que ningún gobierno arregló nunca desde el 83 hasta hoy, que hemos seguido reciclando permanentemente la deuda, que es uno de los grandes condicionantes de la economía argentina.